Bien, inaugurado el seminario, damos inicio a la conferencia magistral inicial titulada Lectura, Literatura y Escuela, una mirada histórica y política, que será impartida por la doctora Marina Alvarado Cornejo. Ella es académica e investigadora de la Escuela de Pedagogía en Castellano de la Universidad Católica Silva Enríquez de Chile. Le damos la bienvenida a la doctora. La doctora Marina Alvarado Cornejo es profesora de Estado en Castellano, Universidad de Santiago de Chile, licenciada en Educación de la Universidad de Santiago de Chile y doctora en Literatura, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Académica de la Universidad Católica Silvia Enríquez, autora de libros, revistas culturales chilenas de 1900 a 1920. Legitimadoras del campo literario nacional, Santiago Editorial Cuarto Propio 2016, revistas culturales chilenas del siglo XIX, 1842-1894, Historia de un proceso discontinuo, Santiago Ediciones UCSH 2015, y Teresa Winsmont, Estrategias textuales y conflicto de época, Santiago Editorial Cuarto Propio 2015. Actualmente se encuentra preparando los siguientes libros, junto a los académicos Patricia Poblete Alday, Claudio Vélez y Marcelo Sangüesa. El libro Cultura literaria e intelectual en América Latina del siglo XIX, problemas y tendencias actuales. Y en coautoría con la investigadora Laura Suárez de la Torre, mecanismos de legitimidad autoral, escritural y lector en la prensa del siglo XIX, europeo y americano. Textualidades desconsideradas. Desarrolla investigaciones financiadas por el Instituto Panamericano de Historia y Geografía, por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo de Chile, ANID, y la investigación ANID Fondecid, el curso que titula Sección Variedades de la Prensa de Chile, 1830-1899. Características e impactos hasta ahora desconocidos clave para el campo cultural nacional. Profesora, es un honor que nos acompañe el día de hoy. El espacio es todo suyo. Recuerde que dispone de 40 minutos. Muchísimas gracias, Genoveva, Daniel, y por supuesto muchísimas gracias a mi querido compañero Aldo Campo, con quien ya vamos a cumplir algunos años ya de relación académica. Ha sido una alianza muy productiva. Yo he aprendido muchísimo con los intercambios que hemos podido desarrollar, y yo creo que eso va a seguir siendo así, porque sin lugar a dudas me ha obligado y me ha invitado a pensar en otras aristas respecto de los temas que yo ya estudio, a partir de los temas que he aprendido justamente en este tipo de encuentros. Bien, voy a comenzar entonces de inmediato con mi presentación para aprovechar bien el tiempo. Lectura, literatura y escuela, una mirada histórica y política. Como bien ya me presentaron nuestros queridos colegas que están a cargo de la moderación de este evento, yo provengo directamente desde el ámbito de la literatura, y como tal, en la formación, tanto en la primera fase, en el pregrado, como profesora de escuela, y luego posteriormente en la formación posgradual, la historia de la lectura, la historia de la literatura y de la escuela y de las formas de enseñanza no son regularmente temas que formen parte de los programas de estudio. Con el tiempo, a propósito de los trabajos que he podido ir realizando en indagaciones sobre la prensa, la cultura, la literatura, la conformación del campo literario en Chile durante el siglo XIX y fines del siglo XX, sí o sí me di cuenta en todo este largo proceso que si yo no miraba lo que había ocurrido en el ámbito de la educación, la verdad es que yo jamás iba a poder entender de qué manera se había constituido la esfera de producción específica de la literatura. ¿Y por qué? Porque como les pasó a ustedes probablemente que nos están acompañando en este momento, y como les sigue pasando a nuestros hijos, a los niños que están en el colegio, en la primera etapa, segunda, etcétera, existe un canon literario que se entrega. Ese canon literario, como todas y todos ya hemos discutido en algún momento, no es inocente, sino que viene teñido por los intereses gubernamentales y estatales respecto de lo que se espera. Y por lo tanto ese canon también va demostrando ciertos cambios y ciertas formas en que el país o la nación, como ya vamos a desarrollar un poquito más, empieza a considerarse a sí misma y espera también que los demás la consideren.
En este momento estamos viviendo las naciones latinoamericanas instantes de tensión porque en la región se han provocado muchísimos movimientos migratorios, y nuestras salas de clase cada vez están muchísimo más teñidas de heterogeneidad cultural, racial, lingüística. Sin embargo, la escuela no está dando abasto respecto de eso. Por lo tanto, ahora, más que dedicarme a criticar o reflexionar únicamente por lo que nos acontece actualmente, lo que me interesa es que miremos un poco hacia atrás y tratemos de mirar ciertas razones de base que de pronto nos podrían estar, y que creo yo que así es, ese es mi supuesto, nos podrían estar complicando un poco más en este proceso de transformaciones, en donde los países, a partir de las crisis sociales, de los estallidos sociales, como en el caso de Chile, en definitiva lo que están haciendo es repensar la nación. Pero la nación no solamente se repiensa a partir de una estatua de un conquistador español que se derroca, sino que la nación también se piensa desde lo que se lee, desde lo que se representa, desde las manifestaciones estéticas que intentan sobreponerse a todo esto. Entonces, vamos a ir a mirar un poquito hacia atrás para ver qué nos cuenta la historia. El propósito de esta presentación es proponer una revisión crítica sobre los modos y las estrategias a partir de las cuales se han construido las necesidades en torno al ejercicio de lectura de textos literarios. Para ello, se abordan momentos que a nuestro parecer son clave tanto para la proyección de la escuela chilena como para el discurso político que trasunta en la construcción de un canon, a saber, independencia, gobierno de Manuel Bulnes, irrupción de Amanda Labarca en la diplomacia. Mirar el pasado, en definitiva, es un ejercicio de memoria, pero también de crítica que permite cuestionar el presente y repensar las prácticas actuales. Independencias. Y lo pongo en plural, considerando que las naciones latinoamericanas iniciaron prácticamente al unísono este proceso a inicios del siglo XX. ¿De cuánta satisfacción es para un alma formada en el odio de la tiranía ver a su patria despertar del sueño profundo y vergonzoso que parecía ser eterno y tomar un movimiento grande e inesperado hacia la libertad, hacia este deseo único y sublime de las almas fuertes, principio de la gloria y dichas de la República, germen de luces, de grandes hombres y de grandes obras, manantial de virtudes sociales, de industria, de fuerza, de riqueza? Esta cita, firmada por Quirino Lemachés, el acrónimo de Camilo Enríquez, sacerdote chileno, fraile de la Buena Muerte, como se llamaba la congregación a la que él pertenecía, activo participante del proceso de independencia, también posible de identificar como un patriota, intelectual patriota, propiamente tal. Este intelectual patriota, quien tuvo a su cargo la fundación del primer periódico de Chile, intenta marcar el camino respecto de las estrategias para independizar el país. Y esas estrategias, al menos como él las tiende a considerar, debían iniciarse desde el discurso. Es decir, por un lado, nos encontramos con que los espacios bélicos, las batallas propiamente tal, no correspondían necesariamente al sentir y tampoco representaban a cada uno y cada una de los futuros ciudadanos de esta nación independiente. Por lo tanto, debíamos comenzar a persuadir a quienes no estaban muy seguros respecto de lo que pudiese beneficiar este nuevo Estado, esta organización independiente para los nuevos países, ¿cierto? O estas nuevas naciones en la región. Yo insisto con la palabra nación porque me parece que es el término más adecuado, considerando que nación en el siglo XIX no lo vamos a entender como un concepto que abarca únicamente un espacio geográfico, es decir, fronterizo, decir desde el hito tanto al hito tanto, etcétera, del este al oeste, limita con... No, sino que la nación la vamos a entender, tal como plantea Renard, que lo señala más bien como un vínculo espiritual entre los sujetos que habitan un espacio, un territorio, con ese espacio.
Y para ello se empiezan y se deben empezar a constituir diferentes tipos de bienes simbólicos que de una u otra forma generen representación en cada uno de esos sujetos. ¿Sí? Como vemos en Camilo Enríquez, y como lo vamos a ir revisando durante esta presentación, durante el siglo XIX nos vamos a percatar de la insistencia que se va a realizar en torno al deseo de dejar atrás la colonia. Y por colonia se va a comprender no solamente como este proceso histórico, ¿cierto?, en el cual los estados, los actuales estados-nación, ¿verdad?, formaron parte de un imperio más grande, en este caso la monarquía española, sino también la colonia va a pasar a ser concebida, o sea, si hacemos un ejercicio de semántica diacrónica, va a ser concebida como un momento oscuro, como un momento de ignorancia, como un momento de esclavitud. Por lo tanto, permanentemente nos vamos a dar cuenta que esta polaridad va a ser el hilo constructor de los discursos que van a ir intentando cimentar una independencia. Insisto, por un lado una independencia política, pero por otro lado la independencia más importante que se tenían que jugar era la independencia ideológica, la independencia del pensamiento de cada uno y cada una de los habitantes de este espacio. Si bien en la historia regularmente, así también como los textos que desarrollan el ámbito de los estudios sobre la educación, de los estudios sobre la instalación de las naciones, plantean, ¿cierto?, que una vez que termina el proceso de batallas de independencia, entre medio obviamente con escaramuzas por intentos de reconquistas, etcétera, automáticamente parecería que la colonia se va, se fulmina. Pero a mí me parece que sobre todo en el ámbito de la educación necesitamos volver a mirar esta historia, necesitamos volver a mirar este tipo de constructo, pero desde la decolonialidad. Trascender la suposición de ciertos discursos académicos y políticos, según la cual, con el fin de las administraciones coloniales y la formación de los estados-nación en la periferia, vivimos ahora en un mundo descolonizado y postcolonial. O sea, eso sería la primera necesidad de problematizar decolonialidad. Es decir, ya no dependemos, supuestamente ya no dependemos ni económica, ni gubernamentalmente, ni organizacionalmente de un imperio, por lo tanto, ¿cierto? Ya somos descolonizados. Nosotros partimos, en cambio, esto no lo digo yo, sino que estoy citando el texto de Quijano, nosotros partimos, en cambio, del supuesto de que la división internacional del trabajo entre centros y periferias, así como la jerarquización étnico-racial de las poblaciones, formado durante varios siglos de expansión colonial europea, no se transformó significativamente con el fin del colonialismo y la formación de los estados-nación en la periferia. Asistimos, más bien, a una transición del colonialismo moderno a la colonialidad global, proceso que ciertamente ha transformado las formas de dominación desplegadas por la modernidad, pero no la estructura de las relaciones centro-periferia a escala mundial. Esto a mí me hace mucho sentido porque nos permite entonces ahondar desde esta perspectiva y llevarnos a otra pregunta. ¿Qué tan decoloniales efectivamente están construidos o no nuestros planes de estudio y nuestras estrategias de lectura en la escuela? Se supone que en el siglo XIX, ¿verdad?, debimos haber ya dado un paso gigante para superar justamente toda aquella oscuridad colonial. No obstante, muchos de los sujetos, y que ya vamos a ver con un poco más de detalle, que intentaron dibujar la propuesta educativa de las jóvenes naciones o de las jóvenes repúblicas americanas, finalmente lo que hicieron fue cambiar de centro de interés. En el caso de Chile, desde España se cambió a otro que fue Francia, Inglaterra y Alemania. Por lo tanto, efectivamente, ¿fuimos descolonizados? No, en realidad hasta aquí podríamos estar pensando que solamente dimos un giro, pero con este ejercicio de centro-periferia nos damos cuenta que seguíamos quedando en ese mismo espacio de incomodidad, pero que en verdad a mí me parece muy necesario asumir para desde allí generar la crítica hacia nuestro presente. ¿Qué logramos con esta duda entonces?
Una perspectiva decolonial podría modificar y complementar algunas suposiciones del análisis del sistema mundo y de los post-colonial studies anglosajones. Es decir, al mirar o al remirar desde esta perspectiva lo que sucede con el ámbito educativo, sobre todo con el ámbito de la implementación de ciertas estructuras de lectura y de propuestas literarias, ¿cierto?, en la escuela en la actualidad, podríamos darnos cuenta que siguen perpetuándose ciertas exclusiones, jerarquías epistémicas, espirituales, raciales, étnicas, género, sexualidad. Es decir, de cierta manera nos damos cuenta, por ejemplo, miremos una vez más los planes de estudio en Chile, no están respondiendo a las necesidades culturales, por ejemplo, de los niños y niñas haitianos, que cada vez son más recurrentes en las salas de clases, tanto en colegios públicos, subvencionados o particulares. Es decir, siguen quedando absolutamente marginados respecto de los mecanismos de representación o de las prácticas estéticas que ellos mismos pudiesen encontrar como un mecanismo también de sociabilizar con su espacio. En segundo lugar, la mayoría de los análisis del sistema mundo se enfocan en cómo la división internacional del trabajo y las luchas militares geopolíticas son constitutivas de los procesos de acumulación capitalista a escala mundial. Y por último, Leopoldo Sea, y esto yo lo encuentro fantástico, por eso lo quise sí o sí considerar en esta presentación, Leopoldo Sea, parafraseando a Rodó, llamó la nordomanía, esto es, el esfuerzo de las élites criollas de la periferia para imitar los modelos de desarrollo provenientes del norte, mientras reproducían las antiguas formas del colonialismo. Y en el caso de la literatura, e insisto, del canon literario, si yo miro, por ejemplo, obras dramáticas, como en Santiago, por ejemplo, es un texto que parodia muchísimo a esa élite, ¿verdad? O a esa inteligencia, como se le llamaba, como le llama Manuel Vicuña, que su único deseo era cumplir, ¿verdad?, con el anhelo del joven intelectual de fines del 19 y principios del 20. Y eso era viajar desde Santiago hasta Mendoza, de Mendoza a Buenos Aires, en Buenos Aires tomar un barco y llegar a Europa. Y desde ahí, ¿cierto?, iniciar todo su recorrido. Otro ejemplo clásico, nos damos cuenta, en la obra Martín Rivas, del denominado padre de la novela chilena, Alberto Blesgana, quien también tiene un personaje alegórico clave, que es su cuñado, ¿verdad?, el hermano de Leonor, quien viene llegando desde Francia y se caracteriza no solamente por utilizar un forzado bilingüismo entre el castellano y el francés, sino también por un monóculo, ¿cierto?, con el cual naturalmente intenta imitar las modas parisienses. Y si nos damos cuenta después, y sigo mirando otro tipo de prácticas también de organización social, como la moda o como el consumo, en donde las mujeres comienzan a ser involucradas y comienzan a salir también en estos espacios públicos, nos damos cuenta que muchos de esos argumentos que se utilizan era: vístase al estilo de las parisienses, utilice la última moda de Inglaterra, etcétera. Por lo tanto, mientras que estos sujetos del siglo XIX buscaban, ¿cierto?, descolonizarnos ideológicamente, en realidad estábamos reemplazando un modelo de colonización por otro, porque peor aún, quienes estaban guiando los sistemas y quienes estaban guiando estos proyectos independentistas, finalmente se guiaban con estos modelos, pero no desde la perspectiva de la traducción, de decir, yo tomo lo que me sirve y de lo que me sirve yo aprendo y lo adecuo a mi contexto, sino que como una forma, y esto lo decía el mismo Domingo Faustino Sarmiento, para ser civilizados teníamos que ser como los franceses. Y de hecho, en su momento, cuando él está en Chile y es enviado por, en ese tiempo, el ministro de Culto e Instrucción, el señor Montt, a Francia para aprender del sistema escolar francés, él se trae a Chile la famosa escuela normal. Si nos damos cuenta entonces, y empezamos a mirar las propuestas de la prensa independentista, por ejemplo, en un recuerdo del historiador Diego Barros Arana, dice: no se puede encarecer con palabras, dice un cronista contemporáneo, el gozo que causó este establecimiento.
corrían los hombres por la calle con una aurora en la mano y deteniendo a cuantos encontraban leían y volvían a leer su contenido, dándose los parabienes de tanta felicidad y prometiéndose que por este medio pronto se desterraría la ignorancia instalada por la colonia, y ceguedad en que hasta ahora habían vivido. Es decir, acá nos damos cuenta de todos estos campos semánticos que aludían permanentemente al pasado a partir de ideas, ¿cierto?, muy negativas. Y para eso, ¿cierto?, para combatir la ignorancia y para combatir, ¿cierto?, esta oscuridad, es que en el año 1813 se va a fundar el Instituto Nacional con una perspectiva liberal, es decir, va a convertirse en una de las primeras instituciones laicas. Y lo que va a contar Raúl Silva Castro a propósito de la fundación de este lugar, dice: allí debe haber talleres y maestros de todas las artes principales. Esta era la fundamentación de la construcción de este instituto. Incluso la agricultura, catedráticos, máquinas y libros de todas las ciencias y facultades de las primeras letras, magistrados y superiores que dirijan las costumbres, a más de los pupilos de artes y ciencias, sostenidos por el colegio, habrá enseñanza pública para todos los ciudadanos que concurren, dando de comer al mediodía a los menestrales. Todas las villas y ciudades deben tener derecho a cierto número de pupilos. Bueno, como se dice con el diario de hoy, podemos decir que, si bien es cierto que el Instituto Nacional cumple su propósito de alcanzar una educación laica y de incorporar estudiantes de distintos sectores del país, la verdad es que seguía siendo un grupo muy, muy minoritario, un grupo de élite, sin duda. De esta misma época es este periodo que les presento, el Semanario Republicano, que va absolutamente en línea con lo que contaba allí Raúl Silva Castro. La Revolución de América aparecerá siempre en la historia del siglo XIX, formando una época la más interesante, pero los principios y medios de que se han valido los principales jefes de estos movimientos para llevar a su fin esta gran obra, el paso que a ellos les sirvan de mayor laurel serán vergonzosos para nuestros pueblos. Es cierto que el gobierno español nunca cuidó más de cosa alguna que de darnos una educación conveniente a sus intereses y digna de la suerte en que no hallábamos. La ignorancia y el terror eran las bases en que sostenían su antiguo despotismo, etc. Por lo tanto, instituciones como el Instituto Nacional lo que iban a buscar justamente iba a ser sobrepasar este tipo de situaciones. Otro periódico, pero ya posterior, ¿cierto?, de 1818, insistía no solamente con la necesidad de fortalecer la libertad de imprenta, sino también de insistir con la necesidad de la instrucción, la libre comunicación de las ideas, la instrucción y la publicación de los descubrimientos útiles son cosas que interesan a toda sociedad. Estos eran los fundamentos de la prensa y por lo tanto también los de la educación como un medio para lograr el proceso y el progreso de estas distintas sociedades. Y llegamos a 1842, que es este segundo hito donde nos volvemos a sentar, que está caracterizado, ¿cierto?, por la configuración ya de un campo intelectual relativamente reconocible dentro de la esfera pública. Y estamos justamente también en el periodo del gobierno de Manuel Bulnes, que yo les señalaba al inicio de la presentación. La importancia de este decenio presidencial fue que, pese a ser uno de los últimos gobiernos de la era conservadora, donde todavía regía la mano de Diego Portales, en esta época se comienza a repensar la libertad de imprenta y también se logran muchísimos avances en torno a la educación, es decir, en el 42 se funda la Universidad de Chile, se conforma la Sociedad Literaria, y es allí donde toma importancia este señor de la foto, José Victorino Lastarria, quien señalaba lo siguiente: atacar el pasado y preparar la regeneración en las ideas, en el sentimiento y en las costumbres, era un plan de guerra contra el poderoso espíritu que el sistema colonial inspiró a nuestra sociedad. Pretendíamos reaccionar contra todo nuestro pasado social y político y fundar en nuevos intereses y en nuevas ideas nuestra futura civilización. Fijémonos en la ambición que había. Y leamos entonces y volvamos a la primera idea respecto de lo decolonial.
La caracterización de la periferia como sociedades del pasado premodernas o subdesarrolladas por parte de las élites criollas latinoamericanas de descendencia europea sirvió para justificar la subordinación de los estados-nación postcoloniales al despliegue de la capital internacional durante los siglos XIX y XX, proceso que continúa hasta hoy. Y ustedes dirán, ¿y por qué ya estamos hablando de esta capital internacional en el siglo XIX si estamos a mediados de centuria? Bueno, precisamente porque las estrategias de comunicación y de relaciones exteriores o de relaciones internacionales, como eran identificadas en ese tiempo, con un ministro, ¿verdad? O con ministros que se nombraban como relaciones internacionales, comienzan a tomar forma y a profesionalizarse justamente a partir de este periodo. No solamente porque a nivel bélico también comienzan a generarse ciertas inquietudes en la región, porque ya habíamos pasado las guerras de la independencia, ya las naciones estaban más o menos organizadas respecto de su estrategia política, pero nos damos cuenta que sí o sí teníamos que involucrarnos en otro tipo de situaciones, como fue en el caso de Chile, que se involucra lateralmente en el proceso de gobernanza de Juan Manuel de Rosas en Argentina, que trajo como resultado la migración de importantes intelectuales a nuestro país, como Sarmiento, Alberdi, Mitre, Vicente Fidel López, entre otros. Por lo tanto, con la configuración y la necesidad de empezar a mirar y a cuidar el vecindario, es que la práctica que a lo mejor podríamos llamar en términos muy amplios como diplomacia, nos fijamos que comienzan a surgir personajes que van a ser clave para la construcción de estas naciones, pero de esta construcción de naciones en el exterior, para que desde el exterior sea mirado el país. Y para eso, una vez más, la educación va a ser fundamental, en donde contamos, como ya les mencionaba anteriormente, dentro de los primeros enviados internacionales, a Sarmiento por el ministro de Montt, que recorre Francia, Estados Unidos, recorre Inglaterra, etcétera, y después ya nos vamos a encontrar con personajes también de sumo conocido en el ámbito literario para nosotros, como el mismo Blesgana, como Carlos Morla, quienes van a señalarse, no lo digo yo, lo dice Mario Barros, que trabaja el ámbito de la diplomacia en Chile, como los primeros diplomáticos profesionales del país. Por lo tanto, si lo que se buscaba, lo que se pretendía y lo que se necesitaba era poder levantar y sobre todo fortalecer escuelas primarias, ¿cierto? Como el nombre de este periódico, ¿cierto? El monitor de las escuelas primarias, dirigido por Domingo Faustino Sarmiento, quien va a estar a cargo de toda esta remodelación y de este nuevo impulso, ¿cierto? En donde se va, por supuesto, a fortalecer y a presentar la ley de instrucción primaria, etcétera. Nos vamos a fijar que el discurso, ¿verdad?, va a comenzar a construirse de la siguiente forma, que les voy a leer brevemente la introducción de este texto. Dice: lo que se espera, en definitiva, es un sistema general eficiente de escuelas públicas, que será asegurado por todo el Estado, como también habrán de plantearse y sostenerse instituciones en beneficio de los sordos mudos, ciegos y dementes por cuenta del Estado. Este es un artículo que extrae desde la Constitución nueva del Estado de Ohio. Y eso era lo que se esperaba acá. Y luego, ¿qué dice más abajo? El principal del fondo de escuela podrá ser aumentado, pero en ningún caso disminuido, y su rédito consagrado exclusivamente al sostén de las escuelas públicas. La ley proveerá la creación de instituciones para la instrucción de los mudos, sordos, ciegos y para la asistencia de los dementes. La Asamblea instituirá casas de refugio para la reforma de los jóvenes culpables y los consejos de condado proveerán de quintas para servir de asilo. Y leo más abajo, dice: el gobierno de Chile ha ordenado la creación de una publicación mensual en que se registre todo cuanto tenga relación con la educación primaria, ya sean documentos, datos, leyes, decretos, informes que emanen de fuentes oficiales, ya sea aquellas instrucciones y conocimientos que, difundidos por la prensa, puedan contribuir a propagar la enseñanza primaria, ensanchar la esfera de los conocimientos que ella debe abrazar y uniformar los métodos y prácticas de los establecimientos de educación. Efectivamente, en el ámbito de las letras, hasta este periodo aproximadamente, nos vamos a dar cuenta
que cuando decimos enseñanza de las letras, era básicamente una formación que estaba dedicada a fortalecer la retórica. Y esa retórica iba a ser promovida a través de la lectura de textos clásicos. Por lo tanto, cuando leemos obras del mismo Lastarria, o de Francisco Bilbao, o de Barros Arana, o en los inicios de Blesgana, no es de extrañar que nos encontremos con permanentes alusiones al mundo clásico, a Homero, la Odisea, o por ejemplo que las descripciones de las biografías, por ejemplo el mismo General Bueno de San Martín, se les compare, ¿cierto?, con estos dioses grecolatinos, no porque sea una extrapolación, no porque sea una exageración de parte de quien está escribiendo, sino porque lo que vemos allí son los referentes culturales, es decir, cuando leemos estas obras, nos encontramos también con un lector, y ese lector, que lo podemos juzgar, ¿cierto?, desde su formación, nos vamos a dar cuenta que es un lector no de textos necesariamente que miren el espacio cultural en el que habitan, sino que miran otro espacio y desde allá, ¿cierto?, se inspiran y se motivan. Y aquí nos damos cuenta entonces de cómo era que se aprendía. El lector americano, uno de los tantos manuales de la época, Nuevo Curso Gradual de Lecturas, estaba elaborado por Abelardo Núñez. Abelardo Núñez es un intelectual que va a estar muy involucrado, ¿cierto?, en la conformación del espacio literario, de la esfera literaria en el país, por cuanto él conocía no solamente la tradición literaria hispana, sino también que él conocía perfectamente cuáles eran las pequeñas transformaciones que los nuevos sujetos alfabetos estaban comenzando a tener. Ya nos llama la atención, ¿cierto?, que este tipo de manual esté conformado principalmente por imágenes, primero porque la imprenta ya había dejado de ser únicamente un taller más bien de índole artesanal, sino que ahora ya se había comenzado a profesionalizar, había empezado a especializarse y por supuesto habían comenzado a cambiar las técnicas, desde lo litográfico a lo xilográfico, y porque además ya teníamos un tránsito de libros de otros países, sobre todo franceses, ingleses, españoles, desde donde se adoptaban muchas de estas imágenes que ustedes pueden ver aquí. Pero miremos, por ejemplo, cuál era la novedad que además desde la perspectiva metodológica nos consideraba este texto. Dice: el autor espera que los señores maestros apreciarán el empeño que él ha puesto a fin de ilustrar profusamente este libro, aprovechándose de las ventajas que los dibujos les ofrecen, no solo como un importante auxiliar para vencer las primeras dificultades que el niño encuentra en la lectura, sino como un medio de ir habituándole a la observación y ejercitar convenientemente su vista. Esto se los cuento casi como a modo de anécdota, ¿eh? Pero fíjense que este texto, que es de 1881, nos cuenta como la gran novedad que vamos a enseñarle a leer a los niños en diálogo entre la imagen y la palabra. Pero resulta que la prensa en Chile, al menos desde el año 1856, ya estaba ejercitando el trabajo de vincular texto con imagen a partir de la prensa satírica. Lo mismo hacían los almanaques seculares, estos textos que nosotros podríamos decir que son algo así como las guías comerciales de esa época, pero que también tenían muchísima información literaria, tenían secciones dedicadas al divertimento, al ocio, etc. Y nos damos cuenta que eso ya lo había hecho la prensa. Por lo tanto, este tipo de manual va llegando un poco retrasado respecto de los intereses que tenía el público, porque los niños, pese a que como tales comienzan a ser considerados como sujetos públicos en la lectura a partir del siglo XX, con publicaciones tan clásicas como el Peneca, por ejemplo, en el caso chileno, o, bueno, eso ya es posterior, pero en el caso argentino también de Villiquen, etcétera, eso es mucho más posterior, o el Cabrito, etcétera, nos vamos a dar cuenta que eso ya lo había visto la prensa, y que la educación, en vez de ir empujando el carro, en realidad se iba haciendo cargo de algo que ya se había iniciado. Y ahora me voy a saltar al siglo XX, porque creo que como tercer hito importante que a mí me parece relevar
respecto de la conformación de los cánones literarios y también de esta construcción de nación que hemos hablado. Cambiamos en el siglo XX, Amanda Labarca, educadora, feminista y representante chilena. Bueno, Amanda Labarca es identificada como una de las precursoras del sufragio femenino en Chile, también identificada como una mujer, ¿cierto?, cuyo nombre civil, decirlo así, era Amanda Pinto. Ella fue una de las primeras mujeres que sale al extranjero a estudiar posgrados, a especializarse, ¿cierto?, a Estados Unidos, también a Francia. Ella era profesora también de castellano, o lo que sería lengua y literatura, y además ella tuvo una participación en el ámbito internacional muy fuerte, muy potente. Principalmente ella es reconocida porque en el año 1946 ella fue nombrada jefa de la sección de la ONU Mujeres, la misma sección que actualmente lidera la señora que está en la fotografía, Michelle Bachelet, quien inauguró una calle en nombre de Labarca hace algunos años atrás, aquí en pleno centro de Santiago. Amanda Labarca, habitualmente, como yo les señalaba, tanto en la prensa como en los estudios de la época, se le caracteriza por su rol docente, por haber presidido este club de lectura de señoras, que podríamos decir que era, o fue más bien la evolución de los salones literarios del siglo XIX, y por supuesto también ha sido tomada, ¿verdad?, reeditada como una bandera de lucha para el círculo de profesoras feministas, es decir, acá estamos viendo desde el pasado un poquito hasta el presente. Pero es cierto que previo a ser enviada a Nueva York como representante, ¿cierto?, y luego ya como jefa de sección de ONU Mujeres, ella tuvo un importante rol de diversificación y de publicitación, también, si se permite la palabra, de los modelos de educación en Chile. Ella fue enviada a Bogotá, estuvo en Ecuador, estuvo en Panamá, y vamos a leer algunos de estos documentos, que son los documentos oficiales del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, por ejemplo, nos cuentan esto. Durante su permanencia en Bogotá, la señora Labarca dictó 6 conferencias en el Teatro Municipal con numerosa asistencia, especialmente de educadores, en las cuales estudió diversos aspectos del problema educativo tanto en Chile cuanto en algunos países de Europa y Estados Unidos y México. La última conferencia de la señora Labarca fue hecha ante un público que llenaba completamente el teatro, y al terminar se la hizo objeto de una verdadera ovación, reflejo del interés y de la simpatía que supo despertar. Los elementos directivos de algunos establecimientos educacionales invitaron a la señora Labarca a conocer sus organizaciones y su desarrollo, y fue también objeto de especiales atenciones por parte de elementos de la sociedad. Acompañé a la señora Labarca a algunas de sus visitas, entre ellas a la Escuela Chile, donde se tenía preparado un programa de honor de ella y de nuestro país. Y en otra comunicación también del Ministerio de Relaciones Exteriores se lee lo siguiente. Cuando la señora Amanda Labarca Uberstone estuvo en Bogotá a principios de septiembre, el rector de la universidad, señor Durena Camacho, le manifestó en una visita a que la acompañé el vivo interés que había despertado la oferta de Chile, y que tan pronto se le notificara oficialmente, ellos procederían a designar los becados. Agregó que aprovecharían la oportunidad para enviar por cuenta de la universidad un lote de 10 estudiantes. De tiempo en tiempo procuré agitar este asunto en conversaciones con funcionarios del Ministerio de Educación, de la Cancillería y de la universidad, y en todas partes se me manifestó vivo interés y el deseo de designar cuanto antes las becas. Bueno, y efectivamente, yo les cuento como el final de la historia para que no quedemos así con la duda qué pasó con las becas. Efectivamente, esas becas se cumplen y van a enviar a profesores a Chile durante el verano de acá, la época de verano, los meses de enero, a pasar tal cual algo así como una escuela de verano en la misma Universidad de Chile, donde ella también era académica. Espacios como estos, espacios de intercambio internacional, permitieron también entonces que desde la perspectiva del ámbito educativo se viesen beneficiados mujeres, quienes siempre con mucha dificultad en el ámbito profesional y en el ámbito público pudieron comenzar a distribuirse en otros tipos de instancias. Leemos la siguiente partida oficial también del Ministerio de Relaciones Exteriores. Dice, con fecha 14 del mes próximo, pasado el Ministerio de Instrucción Pública, visto el acuerdo del Consejo de Instrucción Pública, comunica este departamento que ha sido comisionada ad honorem a doña Elena Schurman-Bitter,
profesora de francés y alemán del Liceo de Niñas de Osorno, para que estudie en ese país los métodos modernos de la enseñanza de los idiomas y asista al aniversario de la Universidad de Hamburgo. Lo que comunica usted a fin de que se sirva darle a la señorita Elena Schurman-Ritter las facilidades que usted estime conveniente. Pero fíjense por favor ahora en esto que les voy a leer a continuación. Es decir, estábamos en un espacio, en una época de expansión, estábamos en un momento de demostrarnos de forma totalmente distinta al mundo, por decirlo así, en donde al parecer, ¿cierto?, efectivamente ya habíamos dejado atrás la colonia, habíamos dejado atrás estos procesos de estas dicotomías, ¿cierto?, de oscuridad, luz, etcétera, y de progreso, etcétera. Pero fíjense qué interesante si nosotros empezamos a mirar este canon internacional de nuestra literatura. Remite libros para Escuela Chile. ¿Se acuerdan que en una de las partidas anteriores que le leí, Amanda Labarca visitaría esta escuela? 1936, pleno periodo de las vanguardias literarias chilenas. Huidobro absolutamente en la cúspide, no sé si tan en la punta de la ola respecto de su carrera literaria, pero sí ya absolutamente conocido. Y así varios otros chilenos más que habían pasado entre medio y que tenían una producción literaria maravillosa, como la misma Gabriela Mistral, como la misma Marta Brunet, etc. Y fíjense los textos que mandaron de regalo. Un mapa de Chile, 2 historias de Chile por Amunátegui, Luis Miguel Amunátegui, historiador del 19, 2 literaturas de Chile por Samuel Lillo, entre siglos 19-20, 2 imágenes de Chile por Alberto Cavero, 2 recuerdos literarios de José Victorino Lastarria de mediados del siglo XIX, una historia de Chile, de Pérez, una geografía de Chile, también de Pérez, un libro de lectura en 3 tomos por Guzmán Maturana. Si usted lo estima oportuno, podría aprovecharse la proximidad del aniversario de las fiestas patrias para obsequiar el material, fíjense, el material de propaganda citado a la escuela que lleve el nombre de Chile en ese país, o darle el uso que usted crea más conveniente. Es decir, ¿habíamos dejado tan atrás la colonia? ¿Éramos efectivamente una nación que asumía sus propias necesidades como tal? Este canon, ¿cierto? Este material de propaganda, casi ya, ¿cierto? Terminando la tercera década del siglo XX, nos da cuenta que todavía seguíamos estancados, inclusive en un momento precentenario. Entonces, voy a las conclusiones. ¿Y fuimos independientes? Pienso que volver a mirar los trabajos, los estudios sobre las prácticas lectoras y particularmente sobre el canon literario que se ha entregado tanto en el país a lo largo de este periodo que estoy hablando, inclusive hasta el presente, y mirar también estas rarezas, ¿cierto? Que son estos regalos que, como lo mencionaba la partida anteriormente leía, habla de propaganda, nos da cuenta que hay un paso que al parecer no se saltó. Porque si bien en el siglo XIX los aportes que hicieron estos sujetos que yo les mencionaba, como Bilbao, Lastarria, el mismo Bello, etcétera, fueron fundamentales también para construir instituciones que le dieran cierta normativa, cierto cuerpo y ciertas estrategias de construcción a los espacios sociales y culturales locales, también es cierto que hasta el día de hoy son esas mismas capas o esas mismas mochilas las que seguimos cargando. Y de allí también se puede entender un poco las reacciones o los sobresaltos, digámoslo de forma muy suave, que socialmente hemos ido sufriendo a lo largo del tiempo. Ya somos sociedades traumadas por nuestra historia, ¿cierto? Por nuestra historia vernácula. Y seguimos, parece, siendo sociedades absolutamente traumatizadas. Proyecciones. A propósito de este cuestionamiento al que me invitó esta idea de lo decolonial y de mirar las exclusiones, yo creo que se vuelve muy pertinente mirar lo que ocurre en el ámbito de estas exclusiones raciales y étnicas. Estamos respondiendo en nuestros respectivos países a la diversidad racial, a la realidad y la diversidad
lingüística que tienen nuestras y nuestros estudiantes? ¿Estamos efectivamente dando abasto en el ámbito del género y de la sexualidad? Tengo en mis manos, podría haber seguido con eso, pero en realidad me habría extendido mucho más. Tengo en mis manos el informe sobre educación no sexista, hace una real transformación que elaboró hasta hace unos años atrás la socióloga chilena Sandra Palestro, quien señala lo siguiente, se los leo. La frecuencia con que las mujeres aparecemos en los textos de lenguaje es claramente minoritaria respecto de los hombres en autorías, menciones complementarias y recomendaciones para profundizar los contenidos, tramas y papeles protagónicos, referencias a películas y en ilustraciones. En los textos de historia es menor aún la aparición de mujeres, y cuando existe referencia a hechos significativos protagonizados por ellas colectivamente, aparecen en apartados segregados del contexto político y social. En los textos de biología, el trabajo científico que se menciona en los contenidos es casi 100% masculino. En muchas unidades no se menciona a ninguna autora. Con esto termino y les doy las gracias a todas y todos ustedes por su gentil y amable atención. Muchas gracias.